Bien, vamos a otro tema que también preocupa a propósito de un registro con más de 4 millones de personas que tienen cuentas sin pagar. ¿Qué pasa con esta morosidad? ¿Qué ocurre en este escenario? Vamos de inmediato con el detalle que nos entrega hasta ahora Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gustavo, muy buenos días. Queremos profundizar en aquello porque la verdad de las cosas es que, claro, había bajado quizás el número de personas morosas, pero hay que considerar que esto fue en el marco de los retiros de los fondos de pensiones, también las distintas ayudas en el marco de la pandemia. Pero ahora de alguna manera todo eso ha vuelto a la normalidad y las personas han vuelto a endeudarse y a no tener la capacidad de pagar. Son varios los datos al respecto, algunos de ellos los vamos a conocer de inmediato y para eso estamos a esta hora bien tempranito con Esteban Carrasco, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Pamela, buenos días, encantado, buenos días. Usted, antes de iniciar esta entrevista estábamos hablando ya de algunos datos respecto de este informe de deuda morosa que es entre la universidad y también la empresa Equifax. Y hay varias cosas que llaman la atención. Sí, tal como tú le estabas comentando a Gustavo, en algún momento hubo mucha liquidez, ¿cierto? Los retiros, la ayuda del gobierno. Entonces, desde junio del año 2021 había bajado consistentemente en la cantidad de personas morosas. Sin embargo, ya llevamos tres trimestres consecutivos donde esto ha dejado de crecer y más bien está empezando a aumentar. Ya tenemos más de 4.100.000 personas que están en situación de morosidad y eso tiene que ver justamente con que la liquidez se ha ido acabando, las ayudas ya no están y también por la situación económica que estamos viviendo. Una inflación vimos de más del 12% en el año que pasó, también con el empleo a la baja, entonces eso también refleja un poco de las dificultades que está enfrentando la gente. Ahora, había un dato bien importante que usted me decía. Hay un grupo socioeconómico de clase media alta, podríamos decir, que está endeudado, porque siempre se sabe que las personas que tienen menos recursos, que viven con el mínimo, se endeudan para comer. Eso ha sido una realidad antes de la pandemia, durante y ahora. Pero también hay grupos importantes. Me gustaría que nos hablara de esos dos segmentos quizás, y el primero que llama más la atención. Claro, en efecto, cuando hablamos de grupos socioeconómicos, vemos que el grupo C2, que podríamos decir clase media alta, tiene alrededor de un 37% de las personas de ese grupo económico están en situación de morosidad. Pero yo creo que lo más relevante acá y a destacar es que cuando hablamos del grupo socioeconómico D, es decir, cuando ya estamos viendo clase media baja en términos socioeconómicos, casi el 50%, el 47% está en situación de morosidad. Entonces vemos que grupos o personas que tienen menores ingresos están sufriendo mayores dificultades y por lo tanto no están siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros. Claro, porque acá no estamos hablando de que están endeudados pero además no pueden pagar. No pueden Y ni pagar. siquiera pueden, hay mucha gente que se endeuda para pagar la siguiente deuda y es finalmente un camino sin retorno. Ni siquiera para eso pueden optar. Claro, acá hay un verdadero problema porque tal como mencionabas tú anteriormente, cuando las personas tuvieron la disponibilidad de recursos, ¿ya? Esta mayor liquidez, las personas fueron y pagaron, entonces vimos que cayó fuertemente la cantidad de personas en situación de morosidad. Sin embargo, ahora hemos visto que aquellas personas que pagan, que hacen el intento de ponerse al día, pagan, han vuelto a entrar al sistema de morosidad. Entonces, eso está dando cuenta que han tratado de pagar y que están volviendo a entrar, están teniendo dificultades y ese tipo de personas son candidatos a permanecer, a quedarse en los registros de morosidad permanente, que son aquellas personas que llevan 12 meses o más. Esteban, hay una pregunta desde el estudio de Gustavo Huerta. Sí, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, Buenos buenos días. días. Buenos días. Quería hacer esta consulta a propósito de un registro también que entrega este estudio, que cerca de 1.200 jóvenes de 18 años de edad ya están en DICOM. Si bien esta cantidad de cerca de 1.200 representa un 0,5% del total que está en DICOM, ¿llama la atención o no? ¿Cómo es la evaluación que se puede hacer respecto a este tema con personas que, y reitero, de 18 años de edad, que no tienen un trabajo permanente, no reciben un sueldo de manera permanente? ¿Cómo se puede evaluar eso?
Bueno, aquí hay mucha consideración en lo que se refiere a política pública, porque efectivamente cuando vemos jóvenes que tienen 18 años, recién tienen la posible responsabilidad para pagar y se le ofrecen productos financieros en condiciones que no deberían tenerlos, aquí estamos hablando de la política pública que está permitiendo eso. Sabemos que en nuestro país existe una baja educación financiera, ¿ya? Tanto a nivel de estudiantes, de menores de edad, como también de personas adultas. Entonces, esa falta de conocimiento o de alfabetización financiera provoca que en el desconocimiento de cómo funcionan los instrumentos de deuda, lo que significa la responsabilidad que lleva después de pagarlo y las consecuencias de estar en morosidad, eso la gente no lo sabe. Entonces, aquí me gustaría insistir es que hay espacio para una política pública que aborde el tema y que indique cuáles son las condiciones que debiese cumplir una persona para que se le pueda ofrecer un crédito, ¿ya? Y no ofrecerle solamente con presentación de su carnet de identidad, que muchas veces no sabemos, ¿cierto?, cuál es la condición que hay detrás. Esteban, estamos ya entrando a marzo. O sea, está ahí a la vuelta de la esquina porque febrero se pasa volando, nos queda solamente un día ya más de enero y la verdad es que se viene una serie de gastos y pago de matrícula, los uniformes, algunos papás todavía no los compran, útiles, etcétera, pero muchos gastos y la plata no alcanza. Por lo tanto, estamos hablando de personas que están morosas y cómo hacerlo para no seguir moroso o no caer en morosidad, porque el año que se viene es bien difícil, lo han dicho expertos, lo han dicho en todas partes. Sí, en todas partes están diciendo que este año 2023 va a ser complicado, ¿cierto? Con una caída del PIB, con una inflación que, bueno, si bien al parecer ha crecido con menos fuerza, pero todavía está ahí. Entonces, lo primero es la responsabilidad de las personas de poder endeudarse cuando lo tengan que hacer responsablemente, que primero cada persona, cada familia tiene que hacer un análisis de hasta dónde puede, ¿cierto? En aquellos casos donde existe la posibilidad, por supuesto que este año es un momento de ahorrar lo más posible. No es un año de gastar, más bien un año de ahorrar, ¿ya? Pero tú me decías antes de que estuviéramos con el estudio, bueno, pero aquellas personas que no pueden. Bueno, efectivamente, ahí es necesario que las personas puedan hacer cotizar créditos, ¿cierto? Estudiar su situación. En muchas ocasiones, cuando caen en situación de insolvencia, se pueden acercar a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Y cuál es la idea? Que ahí puedan analizar su situación y, por ejemplo, si tienen deudas con 5, con 10 casas comerciales, que puedan consolidar solamente con una institución y consiguiendo una tasa ojalá más baja, pero además una tasa constante y que elimine esta incertidumbre de estar pagando distintas tasas y sin saber, ¿ya? Lo otro también importante es que cuando no tenemos la alternativa ya de ahorrar y necesitamos endeudarnos por algún tema, alguna urgencia, salir a cotizar, ¿ya? Los distintos bancos le van a ofrecer distintas condiciones y, por ejemplo, mirar cuando están consiguiendo un crédito, la hoja informativa del crédito, donde indica, por ejemplo, está este indicador del CAE, ¿cierto? El costo anual equivalente, que es un número que permite para comparar distintos créditos. Entonces, muchas veces nos vamos a perder porque existe una tasa de interés, existen comisiones, una cantidad de cosas, pero si mira el costo anual equivalente, el CAE, ¿ya? Ahí sí va a poder comparar entre un crédito y otro. Claro, porque muchas veces es bien difícil, la persona cotiza, pero le pasan un papel con montones de hojas que tienen prácticamente fórmulas químicas de cuántos intereses y la verdad es que es mejor tener la información clara. Entonces, el CAE, fijarse en el CAE es la clave, sí o sí hay que mirar eso. Sí o sí hay que mirar eso y precisamente este instrumento fue creado para que las personas tengan una manera clara y simple de poder comparar estos instrumentos financieros. Así que independiente de la tasa de interés que le ofrezcan, de las condiciones, de las comisiones y todo eso, usted mire el CAE y el costo anual equivalente y mediante ese indicador va a poder decidir cuál de los créditos es el más conveniente. Si uno pudiera elegir en qué no endeudarse, estamos hablando de una familia promedio que tiene que gastar, le decía yo, colegio, el auto, el supermercado, el dividendo de la casa o bien el arriendo, ¿dónde sería quizás donde no hay que endeudarse jamás? Ojalá que no.
en la alimentación? Claro, la idea de endeudarse es poder conseguir el beneficio de tener algo ahora, pero con el compromiso de pagar después. Entonces, eso hace sentido cuando, por ejemplo, estamos hablando de bienes durables. Una casa, sin duda, es muy difícil comprársela al contado, si no imposible. Entonces, ahí hace sentido endeudarse de manera responsable. Cuando va a comprar un bien durable, un vehículo que también los beneficios de ese vehículo los puede mantener durante un largo tiempo. ¿Dónde no hay que endeudarse, tal como dices tú, en los gastos corrientes, en lo que consumimos día a día? Sabemos que hay familias que se endeudan o pagan con la tarjeta para ir al supermercado. Eso es una realidad, pero es muy lamentable porque precisamente ahí es donde no debemos endeudarnos nunca. La deuda es para poder financiar beneficios de largo plazo con deudas también de largo plazo. No para financiar beneficios de una vez, irse de vacaciones y endeudarse en muchas cuotas, tampoco hace mucho sentido porque el beneficio se obtiene hoy, pero quedamos endeudados para varios meses. Claro. Bueno, Esteban Carrasco, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Encantado, buenos días. Muy buenos días, que tenga una excelente jornada también. Veíamos entonces lo que ocurrió en los últimos meses respecto de la morosidad, pero me quedo con lo último, Gustavo, no sé si tú también con estos consejos respecto de qué hacer en este año, que ya todo el mundo lo ha dicho, escenario nacional e internacional, que se viene bien complicado económicamente. Exactamente, un endeudamiento responsable, pero también lo que señalaba Esteban, de tener educación financiera que tanto nos hace falta acá en nuestro país. Para ambos, muchas gracias, que tengan buena jornada, que estén muy bien.